Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar un pequeño laboratorio sobre el enrutamiento estático. Primero hablemos un poco sobre el enrutamiento estático. En el enrutamiento estático, un administrador de red utiliza tablas estáticas para configurar y seleccionar manualmente las mejores rutas. El enrutamiento estático es útil en situaciones en las que se espera que el diseño o los parámetros de la red permanezcan constantes, es decir, que la red no crezca. Correcto. Eso como aclaración al enrutamiento estático. Para este video vamos a tener la siguiente topología. Correcto, vamos a tener aquí dos router bar, el RB750UPR2 y el RB951UI2HND, que van a estar conectados del puerto 2 al puerto 2 y con las siguientes direcciones IP. Correcto. Ya, en cada puerto 3 de cada router board vamos a conectar una computadora, pero esta tiene diferente rango de dirección IP en este caso. Esta es una 192.168.100.1 máscara 24 y la otra subred va a ser la 192.168.150.1 máscara 24. Correcto, el objetivo es que esta computadora va a representar una subred y la computadora otra va a representar otra subred. Entonces, para que estas dos tengan comunicación es necesario a cada router board hacerle conocer estáticamente la red. Entonces, este router board vamos a colocarle a hacerle conocer esta subred y mediante el gateway que va a salir, y viceversa para este otro router board. Entonces ese es el objetivo y bueno, empecemos. Correcto, aquí tenemos a nuestro RB750UPR2. como podemos ver, nos vamos a conectar. Correcto, ya estamos conectados y vamos a colocar las mismas direcciones IP que nos decía en la imagen. Entonces era verifiquemos de nuevo, en la Ether 2 va a ir la 192.168.50.1. correcto. Máscara 24, ya es en la Ether 2. Correcto. Y para la Ether 3 vamos a ver la imagen. Es la 100.1, correcto. Entonces, es en la Ether 3, correcto. Ya. Entonces ahí tenemos por un lado por el equipo en el RB750UPR2 prácticamente. En este equipo, correcto. Este sería el primero que vamos a colocarles esas IPs, y ahora nos vamos a dirigir al otro ordenador que lo tengo aquí abierto mediante TeamViewer. Correcto, este es el otro ordenador. Vamos a verificar. Tenemos aquí al RB951UI2HND. Vamos a conectarnos. Correcto, ya. Y vamos igualmente a configurarlo. Correcto. Entonces 192.168.50.2 máscara 24 en la Ether 2. Verifiquemos en la imagen. Sí, 50.2 por la Ether 2, correcto. Aplicamos y vamos a colocar la IP de la otra subred.
que era 150.1 máscara 24 por la Ether 3. Verifiquemos en la imagen. Sí, 150.1 por la Ether 3. Correcto. Entonces aquí vamos a abrir en este ordenador las rutas. A ver, correcto, aquí ya tenemos las dos rutas que se han creado. De igual forma en el otro ordenador vamos a verificar las rutas que se hayan creado. Correcto, ya tenemos. Ahora, en este caso deberíamos tener ping de una subred a otra subred. Entonces veamos qué sucede. Punto 150.1. Como podemos ver, no tiene ping prácticamente. Correcto. Y obviamente en viceversa va a ser lo mismo. No vamos a tener ping del otro ordenador a este. Ya. En ese sentido nosotros vamos a abrir la imagen y vamos a analizar nuevamente. Entonces nosotros queremos hacer ping desde esta subred, desde la 100.1, queremos hacer ping a la subred de la 150.1, pero este router no conoce la subred de acá, de la 150, y el router de aquí, el 951 UI2HND, no conoce la subred de acá, de la 100.1. Entonces a cada uno de los routers hay que hacerle conocer la subred y por el gateway que va a salir. Ya, entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces vámonos a ver, esta es la 101, estamos en la subred 101. Entonces vamos a hacerle conocer la subred 192.168.150.0. toca colocarle la subred en general, no el gateway de la subred. Entonces la subred es la 150.0 máscara 24 y el gateway, ¿cuál viene a ser el gateway? Analicemos la imagen nuevamente. ¿Cuál viene a ser el gateway? ¿Por dónde va a salir? Entonces, por dónde va a salir es por la Ether 2 de este router, que vendría a ser la 192.168.50.2. Por esta dirección IP es por la que va a salir a la subred de acá. Entonces vamos a colocarle. Entonces 192.168.50.2. Correcto. Y aplicamos. Entonces estáticamente, aquí como podemos ver, está activa y la S significa de estática. Entonces hicimos conocer una ruta estática. Verifiquemos ahora la prueba de ping. ¿Cómo es el ping ahora? Correcto. Como podemos ver, ya tenemos respuesta, pero porque le hicimos conocer. Ahora vamos a dirigirnos a la otra computadora. Verifiquemos el ping a la subred 100.1 y como ya era de esperarnos, no tenemos ping obviamente porque no le hacemos conocer del otro lado. Entonces verifiquemos la imagen. ¿Qué está sucediendo? Este equipo ya conoce la ruta, pero el RB951 UI no conoce la subred de acá, entonces no va a tener ping. Solo este equipo conoció la subred de acá. Es por eso importante que para que el enrutamiento estático funcione y sea óptimo, ambos routers deben conocer las subredes de diferentes lados. Entonces eso para cualquier escenario. Asumamos que tengamos acá otra subred. Entonces este equipo también debe conocer acá la otra subred que tengamos. Correcto. Entonces bueno, ahora sí en este equipo vamos a hacerle conocer la subred. Entonces 198.100
100.0, la red, no el gateway de la red. Entonces, ¿por qué gateway va a salir este? Por la 50.1. Analicemos la imagen nuevamente. Analicemos la imagen. Entonces, aquí está la subred, la 150. Este equipo quiere conocer la subred, la 100.1. Correcto, le hacemos conocer la 100.0, que es la red, no el gateway de la red, de la subred, perdón. Entonces le hacemos conocer la 100.0. ¿Y por qué gateway va a salir? Por la 50.1. Entonces, si estamos bien, 192.168.50.1, y la red en general nos falta la máscara, y eso sería. Aplicamos y ok. Correcto, en ese sentido vamos a ver, y como podemos ver ya tenemos ping de extremo a extremo. Y aquí están las tablas. Aquí se creó, está activa, y es una ruta estática que se creó. Correcto. Eso sería todo en este video. Bueno, es importante considerar que para el enrutamiento estático, una vez más, se vuelvo a repetir que ambos equipos deben conocer las rutas de diferentes extremos. No solo uno puede conocer, porque el otro ya no va a poder hacer, bueno, no va a poder tener comunicación o hacer ping con los equipos de diferentes subredes. Eso sería todo. No olviden visitar nuestra página web como www.100cables.com.es, en donde encontrarán una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, cables de fibra óptica, gabinetes, cable UTP, antenas, radios, cajas NAP, entre muchas otras cosas más. Gracias.